Buenos días, 8 de la mañana, ojo, porque hoy entre las 10 y las 12 viene el momento clave en Mariupol, donde ahora mismo lo que se está intentando por parte de Rusia es una rendición, la salida ya de toda la población. Ucrania ya ha dicho esta pasada madrugada que no se va a producir. A partir de ahí, entre las 10 y las 12 de la mañana, el mundo mira a Mariupol, busca Rusia terminar de cerrar todo el círculo para poder tener todo el canal hacia Crimea liberado y poder tener gran parte del este ya conectada, tanto para transporte de mercancías como transporte de petróleo, como transporte de gas, de tal manera que pueda no solo conectar hacia Rusia, sino también poder generar ya una parte de entrada hacia el centro de Kiev y la parte más occidental de Ucrania. Quiere reordenar tropas para ir hacia el centro, lejos de aquellos 15 puntos de la carta que veíamos la semana pasada en la que se iba a buscar la paz entre Ucrania y Rusia. Lo que tenemos hoy es una profundización del conflicto que además está alertando a todo el mundo por la cantidad de material bélico que está empezando a utilizar ya Rusia en la zona. ¿Qué puede hacer Rusia a partir de las 10 de la mañana aquí, hora española, para cerrar Mariupol, para cerrar la guerra en Mariupol semanas o días después de que quisiera hacerlo de manera veloz? Pues la duda está en qué armamento va a utilizar para conseguir la rendición de Mariupol o el caos de la ciudad y poder tomarla. Parece que por la parte terrestre está teniendo mucho problema Rusia por la gran cantidad, por ejemplo, de lanzacohetes que tiene la población, y va a intentarlo de otra manera, de 10 a 12 de la mañana, ojo, porque el mundo va a estar mirando a Mariupol. Todo lo que está sucediendo en Rusia nos lleva esta mañana además a tener esta visibilidad del petróleo, vuelve a estar por encima de los 110, a pesar de que en el fin de semana varios informes decían que el petróleo quería estar en un entorno de 80 o 90 dólares. Estamos muy lejos de eso, casi tan lejos en percepción, en visibilidad, del fin de la guerra. Tanto del fin de la guerra, donde parece que Rusia no tiene la potencia, la fuerza suficiente para cerrar la contienda, se habla ya del 9 de mayo como fecha para que acabe la guerra. Nos quedaría muchísimo tiempo por delante de toda la contienda bélica y es sin duda el peor escenario para Europa, donde la previsión económica podría ser de una caída importante, de una entrada en recesión mucho más acelerada de lo que se pensaba. El petróleo es el protagonista de la mañana, 110 dólares el Brent europeo, el Brent americano ya en 108,5 y el West Texas en 106. Fíjense el movimiento alcista hace unas semanas hasta los 130 dólares, la bajada hasta por debajo de los 100 dólares y esta situación de 110. El petróleo es el protagonista de la desestabilización en general que se está produciendo en Occidente. El precio del petróleo lleva hoy al inicio de la huelga de los pesqueros, llevó ayer a la huelga de todo el campo en Madrid para intentar pedir al gobierno medidas de verdad urgentes. Nadie entiende cómo el gobierno ha planteado las soluciones, ese plan contra la guerra de Ucrania, un mes después de que se iniciara la guerra. 29 de marzo va a ser la reunión. Hoy, a falta de las referencias macroeconómicas que tiene nuestro país, va a estar mirando a esas reuniones con comunidades autónomas que va a tener ya el gobierno. La culpa del petróleo empieza a pasarse también al gobierno, que no está haciendo nada en este entorno para conseguir rebajar la presión de los precios del gasóleo, de los precios del petróleo en general sobre el consumidor, sobre la pyme, sobre el autónomo, sobre el transportista, sobre ese empresario del campo que también usa intensivamente a través de tractores, a través de gran parte de toda la maquinaria del campo, las tierras para poder cultivarlas. El gobierno el 29 de marzo estaría llegando bastante tarde. Es cierto que el gobierno jugó con esto. Jugó con que la caída del precio del petróleo y el cierre de la guerra de manera agresiva, de manera muy temprana por parte de Rusia, podría colocar el precio del petróleo pues en este entorno de los 80-90 dólares, que distintos informes este fin de semana ya estaban apuntando desde la banca privada norteamericana. Si aquí llegaba el precio del petróleo, el gobierno tenía mucha menos tensión para poder entrar en el mercado y hacer cambios, y sobre todo para poder reducir los impuestos especiales que tiene el petróleo, que conforman casi el 40% más el IVA del precio del petróleo, del precio del gasoil para el consumidor final. Pero el petróleo ha hecho esto
Y este movimiento del petróleo, entendiendo que la guerra va más a medio plazo, la semana pasada había alguna luz, había alguna probabilidad clara de que la guerra pudiera terminar, este precio del petróleo en 110,92 el Brent europeo marca la necesidad de medidas. Reino Unido, Alemania, Francia, todos los países de nuestro entorno europeo están tomando medidas para rebajar el precio del gasoil, del carburante. España lo fía el 29 de marzo, que Dios sabe que se va a poner encima de la mesa y si es demasiado tarde para muchas fábricas que incluso ya están cerrando. Precio del petróleo, clave fundamental esta mañana. Además, hoy, en estas claves del día, vamos a estar mirando y mucho a lo que está sucediendo en Corea del Sur. Ayer, 4 lanzamientos, justo en el cambio de gobierno de Corea del Sur. Corea del Norte lanza esos 4 misiles también para intentar meter más tensión en el entorno coreano. Corea del Sur cambiará de gobierno, Corea del Norte lanza esos 4 misiles y eleva la tensión a que, si pensábamos que estamos mal, se puede estar peor si el conflicto va ahondando en distintas zonas. Una de ellas, de tensión, es la de Corea del Norte. Mientras Rusia ayer también ponía tensión al mundo lanzando los primeros misiles hipersónicos, que ahora mismo es la duda de si ese es el camino que quiere utilizar en Mariupol entre las 10 y las 12 cuando se acabe esa última opción que tienen las autoridades locales, ciudadanos, para poner fin a la situación, al asedio por parte de Ucrania. Goldman Sachs durante el fin de semana sacó un informe sobre lo importante que iba a ser que el inversor más conservador redujera la parte de renta fija en su cartera. Y decía de manera muy clara que el inversor que tenga el 60% en renta variable y el 40% en renta fija, es decir, una renta fija muy elevada, tendrán una década perdida de su patrimonio. Es la primera vez que la banca privada norteamericana señala que la renta fija no solo lo ha tenido complicado en los últimos años, sino que intentar ganar la rentabilidad, recuperar la inflación, etcétera, mediante la renta fija, va a ser un camino bastante complicado para los bolsillos de los inversores. Las movilizaciones, que parece que no van a cesar mientras no haya medidas concretas. Hoy los transportistas también continúan con las negociaciones, movilizaciones del campo, de transportistas. Y aquí entra una parte fundamental. El gobierno tiene poco margen de maniobra. Primero, porque no ha modificado el cuadro presupuestario. Sigue con la misma visión, la misma visibilidad del conjunto del año que tenía cuando la guerra no había comenzado. Un crecimiento del 7%, algo que ahora mismo es imposible que se cumpla. Ni en el mejor de los escenarios llegaremos a un 7%, ni en el mejor de los escenarios. Por lo que el gobierno tiene poco margen, porque además tiene que recortar la previsión de presupuestos, la previsión de ingresos y por tanto la previsión de gastos. El otro día salía, el jueves pasado, cuál era el endeudamiento de las administraciones públicas, en el entorno del 120% del Producto Interior Bruto. Piensen que Rusia tiene un 20% de endeudamiento sobre Producto Interior Bruto, para poner en contexto. El margen de maniobra del gobierno no es que sea mínimo, es que no existe ahora mismo. Entonces, o mueve rápidamente, como le veníamos pidiendo a la ministra Calviño desde hace semanas, ya unos presupuestos generales con un cambio en los ingresos, como están haciendo casi todas las empresas, y con una modificación de los gastos, y reordena, aprovechando además que está arrinconando a la parte de Podemos del gobierno, reordena para quitar toda la inversión en tonterías que estaba pidiendo Podemos hacia lo que necesita la economía. Tiene un momento perfecto, está haciendo lo que le da la gana, no tiene en cuenta para nada, por ejemplo en el Sáhara, que vamos a hablar enseguida de ello, lo que pide Podemos. Tiene ahora un momento perfecto para decir, mira, me importa un poco, que no solo es que no os hago caso con el Sáhara y 20 temas más, sino que este dinero que teníamos para vuestras peticiones me lo llevo a ayudar a los ciudadanos. Ideal, le viene al pelo. Es más, puede ser que hasta el PP le vote a favor. Y ya tiene un pacto transversal. Muy probablemente, tal como está planteándose en la situación. Pero el margen del gobierno o hace eso de manera veloz o no tiene. Por lo que transportistas, campo, pero si no tiene margen.
Si está hasta aquí el gobierno ahora mismo. O modifica los presupuestos ya, que lo puede hacer, o no hay nada que hacer. Ojo con el COVID en China. Ya ha llegado a Shanghái y la nueva ola de contagios está extendiéndose por China de una manera agresiva para lo que es China, que es contagios cero. En ese contexto de contagios cero, China empieza a tener suficientes casos positivos de coronavirus como para que el resto del mundo empiece a alertarse de lo que puede suceder, entendiendo que China llega a esas olas antes que el resto del mundo en la mayoría de los casos. Por lo que un aumento del COVID en China, tal como se está produciendo, debería alertar al resto del mundo sobre las medidas. No que no se quiten, pero muy probablemente la percepción de ese COVID cero que hace China podría ser una buena idea para el resto del mundo. Puedo quitar todas las medidas, pero quiero COVID cero. Pero es que COVID cero en Europa no tiene nadie. Ojo, porque es la parte de la ecuación que nos falta para terminar de convertir esto en la tormenta perfecta para el conjunto de la economía y los negocios. Una nueva variante ahora mismo, con la cantidad de contagios que está habiendo en China en comparación a lo que tenía China, es peligrosísimo. Y aquí tenemos el tema, yo creo que fundamental de la semana. Sánchez y ese cambio del viernes sobre el rumbo del Sáhara, del que se ha hablado mucho, del que se va a hablar más y del que hay una parte económica que es fundamental para lo que hizo Sánchez. Lo que hizo Sánchez el pasado viernes no es geopolítica. Si fuera geopolítica no lo habría hecho. Y si fuera geopolítica y lo hubiera hecho, pues entonces es para estar dándole collejas de aquí a Moncloa. Desde la Puerta del Sol hasta Moncloa. Pero no es geopolítica, evidentemente. 5 claves de lo que sucedió el pasado viernes y de a partir de aquí, ¿qué pasa? Vamos a ver las claves de lo que ha sucedido con el Sáhara.